Muy buenas noches para todos nuestros amigos que cada viernes en la noche se conectan al programa Biblia para la Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, y en el que cada semana, además de tener un invitado especial, en esta noche ya le voy a presentar a nuestro invitado, tenemos un espacio de oración y de comentario al Evangelio que nos propone la liturgia dominical. En esta ocasión, en el 14º domingo del tiempo ordinario, vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 11, 25 al 30. Entonces les voy anunciando el texto. Para los que siguen cada semana este programa, vayan alistando su Biblia, su libreta y su esfero para tomar apuntes de la enseñanza, del comentario que nos va a presentar en esta noche el Padre Álvaro Duarte Torres, sacerdote eudista, director de la Unidad de Espiritualidad Eudista, doctor en Sagrada Escritura y un amigo ya de bastantes años. Tengo una grata experiencia con el Padre Álvaro desde hace ya más de 20 años y bueno, doy gracias al Señor por su vida y por estar aquí con nosotros. Padre Álvaro, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Me encuentro, gracias a Dios, divinamente. Y buenas noches, quiero saludarlos a todos ustedes también en esta noche de viernes que bíblicamente y litúrgicamente ya es sábado. Entonces podríamos saludarnos al estilo bíblico Shalom Shabbat. Así es, Padre, Shalom Shabbat, ya está cayendo la semana, ya ha caído el día y nos encontramos ahora en esa disposición para el descanso sagrado que en nuestro caso se extiende hasta el día domingo. Un saludo también para los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas, para los egresados de nuestro programa, para nuestros profesores del Instituto Bíblico y para todos aquellos que en este momento desde diferentes espacios, ya sea a través del internet, a través del dial 107.9 FM Bogotá, de la emisora de Dios, se conectan para escuchar la palabra y para dejar que esta palabra de Dios siga calando en nuestra vida y en nuestra espiritualidad. Quisiera invitarlo, Padre Álvaro, y a todos nuestros oyentes, a Donald que nos acompaña aquí en el máster, para que hagamos nuestra oración y encomendemos a Dios este programa que tenemos. Padre bueno, en esta noche queremos darte gracias por la vida y por todas las bendiciones que compartes a diario con nosotros. Gracias por nuestra familia, gracias por la fe, gracias por el minuto de Dios y por todo lo que a través de esta obra tú sigues realizando en Bogotá y en todo el territorio nacional, de manera especial a través del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, a través de esta emisora que nos permite llegar con tu palabra a tantos hogares, a tantos espacios de la ciudad y del campo. Queremos encomendarte nuestra vida, nuestros proyectos, de manera especial este programa de Biblia para la Comunidad, para que siga siendo un programa que crezca no solamente en sintonía, sino en comunidad, y que la palabra sea ese medio por el cual nos unimos virtual y espiritualmente para seguirnos acompañando y seguir caminando en esta experiencia de fe. Ilumina, Señor, con tu espíritu al Padre Álvaro, quien nos compartirá en esta noche este comentario al Evangelio de Mateo en el capítulo 11 que nos propone la liturgia. Que tu voluntad siga siendo siempre buena, santa y agradable para nosotros, y que tu palabra siga siempre iluminando nuestros pies, nuestro sendero, nuestro camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre. Bueno, pues como le decía, tenemos un texto corto con unos momentos muy interesantes que nos van situando un poco en lo que significa ya salir de ese discurso misionero para entrar ya a un espacio donde la misión se empieza a ser efectiva. Si le parece, Padre, vamos a leer el Evangelio, Mateo 11, versículos 25 al 30. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre no lo conoce más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre, un texto cortico, como decíamos, pero con una sustancia enorme. ¿Cómo Así podríamos es. empezar a hacer este comentario al texto que nos propone la liturgia? Bueno, ubicando, ya tú habías ubicado un poco, haciendo referencia al capítulo 10 sobre la misión. La misión, después del texto de la misión, aparece este texto, pero es como, podríamos decir, como una isla dentro de todo este contexto, por varias razones, por los temas y por el lenguaje que usa. Este texto, podríamos decir algo especial, y es conocido también técnicamente como el Logos Johanneum, es decir, como una palabra joánica, por decirlo así, porque el estilo es de Juan, que no es de Mateo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el capítulo 5, cuando el Señor habla de la nueva ley, que dice: primero pasarán el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse un puntico de la ley. Está hablando en ese texto exactamente como habla un fariseo. Hay que seguir la ley exactamente hasta los puntos. Es propio de Mateo ese lenguaje. Sí, pero aquí es distinto. Aquí se sale, por eso decimos que es como una isla, como algo aparte. El lenguaje que habla es distinto, dijéramos, de todo el contexto de San Mateo. Parece un texto de estilo de Juan, como dicen los comentaristas de la Biblia. Esto es como la entrada. Pero aún siendo tan breve este texto, podemos distinguir al menos tres grandes partes, que yo llamé un poco inspirado en los términos que tiene el texto. La primera parte es la Eucaristía, porque es una acción de gracias. La segunda parte es un apocalipsis. Aparece dos veces el verbo revelar, es decir, es la revelación. La Eucaristía, la revelación, y la tercera es la pausa, el descanso. Está como muy bien equilibrado este texto así en las tres partes, y pienso que así lo podríamos leer o así lo podríamos mirar. Es solo una propuesta para acercarnos a este texto. Y el texto comienza hablando, es una oración que, digo yo, no es el estilo de Mateo, sino el estilo de Juan, cuando dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Empieza como empieza toda oración judía, con una alabanza a Dios. Y esta alabanza que tiene el Señor, esta palabra, esta acción de gracias, diríamos, es una acción de gracias que nos presenta como dos niveles también. El Hijo habla al Padre, Abba. Decimos que lo traducíamos en el lenguaje colombiano como papá. Te doy gracias, papá, te alabo, papá. Que nos recuerda también las primeras palabras del Padre Nuestro. Papá nuestro, o Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí está la alabanza. Alabado, santificado sea tu nombre. Aquí lo dice claramente: te alabo, Padre. Y la alabanza o acción de gracias es por algo concreto. Te alabo, dice el Señor, porque una cuestión que diríamos un poco rara: te bendigo, Señor, Dios del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y se las revelaste a los pequeños. El texto griego dice nepios, que podemos traducir como pequeños, o a los niños también. A los niños podríamos traducirlo. Pero miremos la palabra Padre. Al decir Padre, Jesús te está declarando como hijo. Y casi podríamos decir: estos pequeños son los hijos. Le ocultó las cosas a los sabios, a los entendidos, y se los reveló a sus hijos.
Aquí digo yo que hay como un paralelo porque Jesús es el Hijo, pero ahora también el ser pequeño, el ser niño, o la filiación, hablando en ciertos sentidos, son los que tienen un corazón sencillo, digamos, los que no son ni sabios ni entendidos. Los pequeños, y en varias partes del Evangelio se habla de los pequeños también en este sentido, que es doble. Puede ser los niños o puede ser también la gente, digamos, que podríamos llamar pobres. Y repite, sí, porque así te agradó, así te pareció bien. Se trata ahí de la voluntad de Dios, que se está haciendo como en el cielo, se está haciendo en la tierra. Y lo que se hace es esa manifestación, la manifestación que es de Dios sencillamente. Si nosotros pasamos a un ambiente actual, diríamos como esta palabra es muy real. Quienes hablan de Dios y quienes no hablan de Dios. Quienes están, dijéramos, como siguiendo este hecho de ser pequeños y quienes no los tienen. El Evangelio es explícito, pero los sabios y entendidos. Y nos vamos por una sabiduría actual que es más bien racionalista. Yo diría que esa sabiduría actual depende mucho del filósofo Descartes, cuando dice pienso, luego existo. Es decir, la existencia, el ser persona, depende de que yo piense o no piense. Y esto es claro. Y se le aplica a la teología a veces y se le aplica a la espiritualidad. Si yo no entiendo las cosas, entonces no las acepto, no cuento con ellas. Y el mundo actual no cuenta con Dios, no acepta a Dios. Solo es la gente sencilla, la gente que tiene un corazón de niño, la gente que tiene un corazón limpio. Ellos sí verdaderamente son los que van a recibir la manifestación de Dios. La ocultaste y la revelaste a los pequeños. Digamos, esto es como una primera parte. Pero después va a decir también todo me fue dado a mí por el Padre. Y nos vamos a centrar también aquí en esta segunda parte por el verbo epignosei, es en griego epignosko, conocer, sobreconocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Recordemos la primera parte. ¿Quiénes son los hijos? Pues el Hijo de Dios, claro. Pero también los pequeños son los que se hacen niños, los que tienen un corazón de niño. Un corazón, dijéramos, limpio, sin prejuicios, de mucha confianza. El niño confía mucho en sus padres, totalmente confía en los padres. Y eso es la confianza en Dios y el amor a Dios. Como sabemos, y tal vez se ha repetido muchas veces, en el lenguaje bíblico el verbo conocer se acerca mucho también con el verbo de tener una cercanía, un cariño, una intimidad. Entonces se trata no solamente de un estudio, dijéramos, un catecismo o una teología, un estudio sobre Dios, sino de algo experimental, algo de experiencia, una cercanía a Dios con el cariño y con el amor que es propio de los pequeños, de los niños. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volvemos casi, esta segunda parte que estamos viendo es casi como un desarrollo o un eco de la primera parte. Te alabo porque ocultaste esto a los grandes y lo revelaste a los pequeños. Ahora dice también que los pequeños son los que conocen a Dios, los que conocen a Dios y se lo revela. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Hijo es el que conoce, el que ama totalmente a Dios. Son jóvenes, dice, es Dios que ama a Dios. Y a veces dice un Dios que ama un Dios. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Está este tema del amor detrás del verbo conocer. Y es como lo fundamental. Los teólogos, cuando estudian el misterio de la Trinidad, hablan de la acción de la Trinidad hacia adentro, dicen adintra. ¿Y qué es lo que hace la Trinidad hacia adentro? Antes de la creación y después de que se acabe todo, ¿qué hace la Trinidad? Se aman, se alaban y se dan gloria. Esto que hace el Señor como Hijo de Dios, desde toda la eternidad, lo quiere dar a nosotros como regalo. También nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
¿Y a quién se lo quiera revelar? Ya lo dijo en la primera parte. No es a los sabios o prudentes, sino a los pequeños, a los niños, dijéramos, de Dios. El Papa Benedicto XVI en algún momento, hablando de los niños precisamente, dijo que los niños son teólogos, porque nos enseñan teología. Y de hecho los niños preguntan sobre Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién es Dios? Sí. ¿Dónde vive? Exactamente. Yo recuerdo que alguna vez iba en un avión, no sé para dónde, en un puesto, y los puestos que estaban de la ventanilla y de al lado lo ocupaban 2 niños. Y ya cuando el avión subió a las nubes, la mamá creo que iba adelante. Lo habían debido poner donde estaba yo. Porque ya cuando subimos a las nubes, los niños preguntaron, ¿dónde está Dios? ¿Lo podemos ver? Bueno, yo les dije que Dios no se veía, que estábamos solamente en las nubes, que para ir al cielo se necesitaba todavía más. Pero me llamó la atención eso, es que los niños son teólogos, es lo que dice el Papa. Y a veces nos cuestionan con cosas que no podemos responder. Siempre, dijéramos, mirando que son niños, Dios se los revela. Y a los que tienen el corazón como los niños. Muy bien, padre, pues yo creo que en esta primera parte ya usted nos ha hecho una muy buena ambientación, un texto como en 3 momentos. Usted lo dividió, una acción de gracias, una Eucaristía, versos 25 al 26. Luego un segundo momento que sería como una enseñanza, una revelación en el verso 27, y en la parte final podría ser una pausa. O también puede hacer una invitación, ¿no? Una también, pausa, invitación, vengan a mí, también, todos los que están cansados, en los versos 28 a 30. Me llama la atención, padre, que de esa primera parte que usted nos está comentando, ¿sí?, que ha hecho hasta ahora en su intervención, aparecen entonces esos 2 personajes, ¿no? Los sabios y entendidos. Entenderíamos que para la época de Jesús son aquellos dominadores de la ley, escribas, rabinos, fariseos. Y no solo los dominadores de la ley o conocedores, sino también aquellos que cumplen la ley. ¿Sí? Uno diría, esos que más estudian la Biblia, como en el Instituto Bíblico, seguramente de Uniminuto, pues son mucho más espirituales y más cercanos a Dios, con toda seguridad que sí. Pero es decir, todos esos que estudian más, que tienen mayor conocimiento, uno diría, pero ¿cómo se cierran a ver en Jesús o se niegan a ver en Jesús al Hijo de Dios? Para que termine entonces diciendo Jesús, en la segunda parte de esa primera parte, del verso 26, que es la gente sencilla, o los niños, como usted ha dicho, los pequeños, los pobres, los que realmente se están descubriendo hijos porque están reconociendo en Jesús el Hijo, ¿no? Eso es como curioso, ¿no? Que los que deberían de entrada ver en Jesús y en su enseñanza, en su vida, a Dios, a su Hijo, al Mesías, al ungido, porque conocen de eso, no lo hacen. En cambio, los sencillos, los que no tienen mucho conocimiento, ven en ese hombre, que está anunciando la palabra, que está ayudando, que está sanando, ven la presencia de Dios. Llama como la atención de esa primera parte de eso, ¿no, padre? Esto me recuerda un poco el Evangelio de San Marcos, que todo el Evangelio es la manifestación del Hijo de Dios, pero nadie lo conoce, nadie lo recibe. Ni el pueblo, ni los escribas, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni el Sanedrín. Y Él se lo manifiesta. Y es como un drama para Jesús, eso que está diciendo. Todos lo deberían reconocer, pero solamente los pobres, los pequeños, son los que lo reconocen. Tal vez porque la ciencia o el conocimiento nos enceguece, digo yo a veces. Queremos siempre razones, queremos probar las cosas. Y con el tema de Dios, de la oración del amor, no se puede probar. El amor, por ejemplo, que es de las realidades más grandes, y este texto también me hacía pensar en el corazón de Jesús, porque es el conocimiento amoroso de Dios. El amor no se puede probar. Hay signos de amor, pero no hay prueba racional del amor, de que alguien ama a otra persona. De hecho, diría Einstein que tanto el frío como el calor no existen, que son percepciones y sensaciones. Padre, y también me fijaba yo en el siguiente detalle, esos pobres, esos anahuín, si nos fuéramos al Antiguo Testamento,
o a esos niños que luego también van a aparecer más adelante en este mismo evangelio, creo que el capítulo 16 y 19, esos pobres o esos niños, o esos pequeñitos, esa gente sencilla tiene rostro. Son todos los pobres, son los enfermos, son las prostitutas, son todos aquellos que a veces el sistema religioso desecha. Y llama la atención que sean esos desechados los que son capaces de descubrir en Jesús el Hijo de Dios. Y me preguntaba algo, Padre, ¿no será ellos, estas personas en esas condiciones y necesidades, sienten esa necesidad de creer? A veces cuando también sentimos que lo tenemos todo y que no nos falta nada, como que sentimos que lo espiritual pues es irrelevante, o que abrirnos a esa experiencia de Dios en nuestra vida puede ser irrelevante. Sí, porque la gente se siente segura con lo que tiene, con el dinero o con la sabiduría o con el poder que tiene, y se van olvidando de Dios. En tanto que el necesitado, que sería otra manera de traducir esta palabra, pobres, el necesitado no tiene cómo vivir, no tiene nada que le dé seguridad, y acude a Dios y ahí encuentra seguridad, sin que sea un refugio, sin que sea, dijéramos, algo de emergencia, sino que realmente se le va abriendo el corazón a Dios. Y cuando la gente, aún adinerada como es el mismo Mateo, un recaudador de impuestos, cuando la gente descubre realmente quién es Dios, lo demás es tan secundario, queda tan relativizado. Yo tengo varios amigos médicos, pero hay uno con el que hablo con frecuencia y me habla de algunos órganos, de la nariz o de los sentidos de la piel misma, y es una maravilla cómo todo funciona a la perfección. Y no es porque la materia la creó así, porque la materia evolucionó, sino se ve que hay una inteligencia muy grande que ha programado las cosas. Pero es algo que uno se queda como maravillado al ver tantas cosas. Y mezclando un poquito de cosas, y el capítulo 1 de la carta a los Romanos dice que lo podemos conocer por las cosas que fueron creadas, pero dice la carta a los Romanos, y aquí pienso yo que coincide, por lo menos para el comentario, se entontecieron en sus razonamientos y adoraron a la criatura en vez del Creador. Así es. Esos serían los sabios y entendidos. Muy bien, Padre. Si le parece, entonces, con esta primera parte vamos a una pausa comercial y ya regresamos a nuestro programa Biblia para la Comunidad. Esta noche nos acompaña el Padre Álvaro Duarte Torres, sacerdote eudista, comentando el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Ya retornamos. De nuevo, muy buenas noches para todos los amigos y hermanos cercanos al Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano Uniminuto, que cada viernes en la noche se conectan con nosotros a través de la emisora Minuto de Dios en internet o en el dial 107.9 del FM en Bogotá, para escuchar este comentario, el Evangelio dominical que hacemos desde nuestro programa. Esta noche el Padre Álvaro Duarte, sacerdote eudista, compañero de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, que nos está acompañando con un comentario a Mateo 11, 25, 30. En la primera parte el Padre nos presentó el texto en 3 momentos: una acción de gracias, una enseñanza o una instrucción, y finalmente una pausa, una invitación que hace Jesús, esto organizando los 6 versículos que trae el texto, el pasaje de esta noche. Y en esa primera parte pues nos invitaba a mirar un poco la diferencia entre esos que creen o no creen, que se niegan a ver en Jesús al Hijo de Dios, los sabios, los entendidos, y por el otro lado aquella gente sencilla que se abre a la experiencia de Dios y sin tanto razonamiento, diríamos, Padre, sin tanto argumento, se abre a esa experiencia de Dios y termina reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. Y esto pues trae consuelo, trae esperanza, trae una alegría que llena el corazón. Ahora entonces el padre vendría esa segunda parte, ¿no? Esa enseñanza, esa instrucción que aparece en el verso 27, y que, como usted bien lo indicaba al inicio, este texto parece una isla porque en el Evangelio de Mateo, porque está haciendo eco de expresiones muy joánicas, del logos joánico. En ese orden de ideas,
pues aquí viene una cosa interesante, ¿no? Y es esa experiencia de la revelación. Jesús va a explicar cómo es que se da esa revelación. Pero esa revelación hace suscitar una pregunta, Padre. Detrás de micrófonos comentábamos si esos que se niegan a creer en Jesús, esos letrados e ilustrados, es porque Jesús no se lo ha querido revelar, porque en el verso 27 dice, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. ¿Habría una contradicción allí, Padre, o no? Depende del punto de vista que uno asuma para hacer la lectura. Si lo leemos, por ejemplo, ya desde el siglo XIII, tal vez XII, podríamos plantearnos un problema grande que se plantearon en esa época de Edad Media, un poco después también, que es la predestinación. Unos que están predestinados a la salvación y otros a la condenación. Esto daría también pues para mucho que hablar. Dice, el Hijo se lo quiere revelar, ese querer, se lo dice en griego, implica la voluntad. Y se parece, por lo menos parecería que inicialmente le quiere revelar o se quiere revelar a un tipo de personas y a otros no. Sin embargo, cuando miramos la voluntad de Dios, mirando en el mismo San Mateo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, lo que el Señor quiere y se hace en el cielo, que así también sea en la tierra. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí hay muchos textos en los cuales nos encontramos cuál es la voluntad de Dios. La gente piensa que la voluntad de Dios es una especie como de control, tal vez como de manejar, prisión. Sí, o de manejar marionetas y el Señor Somos nos mueve marionetas. así. Exactamente. Y no es así, porque la voluntad implica que nosotros también decidamos. Pero es claro en textos que dice, la voluntad de Dios es que todos se salven. Y lo que el Señor quiere, y por eso viene, es para salvar a todos. En el fondo es lo que el Señor quiere, que todos nos salvemos. Y tal vez a quienes se los quiera revelar, el Señor viene a revelarse a todo el mundo. La persona de Mateo yo creo que es un ejemplo de lo que estamos diciendo, porque Mateo no era pobre. Mateo era un hombre de mucho dinero, era un publicano y tenía mucho dinero, y sus amigos también todos tenían mucho dinero. Va por otro sentido el que se lo quiera revelar, a todos los se lo quiere revelar, solo que algunos diríamos se abren más a la voluntad de Dios y otros se cierran a esa voluntad. Y de hecho el Señor no murió por unos, sino por otros. Mateo también va a decir, no vino por los justos, sino por los pecadores. Pero se centra en los más pecadores, diríamos. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y tal vez ahí no se va a revelar a los sanos porque ya tienen su camino de encontrar la revelación, digamos la misma Sagrada Escritura, la misma palabra de Dios, pero se revela a los que más lo necesitan. Tal vez, como tú decías en la primera parte, hay gente que está como marginada de todo, que son los, dijéramos, ladrones, las prostitutas, la gente marginada, diríamos el drogadicto y todo ese tipo de cosas que también son hijos de Dios. San Juan diría, también salieron del corazón de Dios y están destinados a volver al corazón de Dios. Y aquí la voluntad es que, bueno, hay algunos que ya tienen medios para conocer. Tienen los estudios, tienen la Biblia, tienen la fe, tienen la oración. Hay otros que no tienen nada. Y vale la pena que esos también conozcan la acción del Señor. Muy bien, Padre. Empieza el verso 27 diciendo, todo me lo ha entregado mi Padre. Padre, ¿qué es lo que le ha entregado Dios a Jesús? Que llame la atención o que llama la atención a la gente sencilla y no a los sabios y entendidos. Ese todo pues abarca obviamente la creación y la gente. Pero hay un punto también claro, y es que el Padre hace su obra, dijéramos, y después le encarga la misión del Hijo, es que Él lleve la salvación y la gracia a todo el mundo. No lo hace directamente el Padre, siguiendo aquel principio teológico de que Dios no actúa por causas segundas, sino que Él es la causa primera. Entonces,
su voluntad y lo que quiere que el Hijo haga es que Él llegue a todo el mundo, a través de su palabra, de los signos que hace también, que llegue a todo el mundo. Todo me lo ha entregado. San Juan Eudes, para volver a San Juan Eudes, porque me toca a mí, por la espiritualidad eudista, dice también que todo está contenido en su corazón. Corazón de Dios, corazón infinito, corazón grande, corazón lleno de amor, y nos lo ha entregado también a nosotros, todo. Y llega a decir también San Juan Eudes: Jesús es mi todo, porque en Él todos tenemos. No es que dijéramos es una parte, como podríamos pensar a veces en la acción de la Trinidad, una del Padre, otra del Hijo, del Espíritu Santo. Son atribuciones que se les hace, pero siempre están todos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y tanto así también, bueno, habría que saltar como para dar luces sobre el texto de San Mateo al Evangelio de San Juan, porque San Juan nos habla igualmente de que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Y con Él viene el amor, y viene la misericordia, y viene la revelación, y viene la plenitud, ¿no? El que cree en el Hijo cree en el Padre. Y si yo quiero ser salvo, pues voy a buscar no directamente al Padre, sino que a través de Jesús y de su palabra puedo buscar esa salvación. Y ahí encontramos todo. Y yo pienso que esa palabra, si la tomamos en serio, es muy clara. Si yo tengo a Jesús, ¿qué más necesito? Lo demás son cosas normales de la vida, el trabajo y los compromisos. O sea que en ese sentido, Padre, uno diría que si Jesús, lo que Dios le ha revelado a Jesús o le ha entregado a Jesús, es la salvación, es la gracia. Podemos decir que Dios le ha entregado a Jesús la vida para que Él la dé en abundancia a los demás. O sea que esa sería la causa por la cual los sencillos, la gente a veces excluida, rechazada, no tenida en cuenta, enferma, busca a Jesús porque están descubriendo algo, no sé, lo estoy pensando aquí, Padre, están descubriendo algo que de pronto el cumplimiento vacío de la ley no les ha dado, y es la posibilidad de la vida. Por eso no ven en Jesús solamente a un maestro, sino que están viendo una vida que se entrega, que se dona y que trae vida a los que de pronto la están perdiendo o no la tienen. Y de ahí podría ser una causa para que los sencillos se abran libremente a esta voluntad de Dios, que es acoger a Jesús y recibir vida en Él. Sí, de hecho, la persona de Jesús, que es, dijéramos, como el absoluto, el todo, que es la plenitud, relativiza las demás cosas, incluso, dijéramos, el cumplimiento de los ritos o ciertas maneras de mirar los mandamientos. Todo queda relativizado por la centralidad de Jesucristo. Es realmente lo que nos dice: todo me lo entregó mi Padre. Jesús es el centro de todo, de la creación, de la historia, de la vida de cada persona. Y una vez que yo lo descubro así, lo demás lo veo yo como tan relativo todo, tan relativo. Y como que uno no se escandaliza de que haya pecados o hay otras cosas, porque sabe que el Señor lo conoce, que el Señor tiene todo poder y que a pesar de muchas cosas nos ama y nos salva y nos quiere para sí, ¿no? Que estemos siempre con Él, porque Él es el todo. Juan Eudes explota mucho esto, ¿no? Él es mi felicidad, Él es mi alegría, Él es mi riqueza, ya no necesito más si tengo a Jesús. Que el Señor lo va a decir, ¿no? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. Padre, si le parece, vamos a esa última parte de lo que usted llamaba la pausa, yo lo llamaba la invitación, en los versos 28-30, ¿no? Sí. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Qué podríamos decir de esa última parte del texto, Padre? Sí, aquí pienso yo que se refiere a lo que llama el mismo San Mateo los afanes de cada día, ¿no? Bástale a cada día su afán, su malicia, su preocupación. Todos estamos cargados de cosas. Lo llamé pausa por el verbo griego, ¿no? Anapausa. Entonces, es aliviar. Yo los aliviaría y pues voy a poner la palabra griega y les daré una pausa. Todos estamos cargados de muchas cosas, todos los días, y el Señor lo sabe. Y lo que es peor, que a veces con el cumplimiento de la ley nos cargamos de más detalles
demás cosas. Por ejemplo, todo lo que tienen los judíos con relación a, sobre todo al Shabbat, es una cosa inmensamente grande, que no se puede caminar cierta distancia, ni llevar más de cierto peso, ni encender la luz, ni trabajar, ni hacer muchas cosas. Eso va cargando a la gente. Y lo mismo va a decir el Señor, cargan a los demás, pero ellos ni con un dedo mueven esa carga, la carga que tenemos. Podríamos llamar también esta parte de la carga, porque Él habla no solo la carga que tenemos nosotros, el agobio de los problemas diarios, de las responsabilidades, del trabajo, de la familia, de los compromisos, de la necesidad de ganar el pan de cada día, sino que después va a hablar de mi carga, mi yugo. Hay también cierto yugo, cierta carga en el Señor, pero es suave, es ligera. Trasladando esta palabra al nivel de espiritualidad, como también lo estamos haciendo aquí, hay un ejemplo que todos conocemos y que es bueno recordar en este momento, y es comparar, como lo hace aquí, el Señor tiene los sabios y prudentes y los pequeños. Comparar la persona que cree en Jesús, que tiene a Jesús, que se entrega a Jesús, con la que lo ignora, con la que no lo tiene. Dos personas que se pueden comparar. Y cada una de ellas tiene una pena muy grande o un problema muy grande, sea de familia, sea de salud, sea económico, sea académico, en cualquier género. ¿Cómo reacciona el que tiene Jesús y cómo reacciona el que no lo tiene? Yo creo este ejemplo nos ayuda a entender la carga. Todos tenemos cargas, responsabilidades, pero el que tiene Jesús toma las cosas con otra actitud. No se va a deprimir, no se va a suicidar, no se va a la droga o al alcohol o a la violencia, sino que sabe asumir las cosas de una manera grande porque ya tiene a Jesús. Algo semejante podríamos comparar de las culturas que son tocadas por el Evangelio y aquellas que no han sido tocadas por el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en religiones, sin que sea mal, ni vamos a hablar mal de nadie, pero es la manera de vivir, cómo pasa la vida en la China o en la India con relación a los países donde ha habido evangelización. Es muy distinto cuando uno ve esos noticieros que salen por internet o lo que sea, que los niños los abortan y los tiran ahí. O que hay un anciano enfermo y pasa alguien, lo atropella, nadie lo socorre. No ha habido evangelio. Las cargas son más grandes, pero donde ha habido evangelio, donde ha habido la presencia del Señor, hay quien ayuda. Y si fuéramos un poco más allá, a nivel histórico internacional, todo lo que se refiere a los derechos humanos, los derechos del hombre, del niño y de la mujer, etcétera, etcétera, tienen su origen precisamente en el Evangelio. Si vamos a la historia de Colombia, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que hacen hospitales o escuelas, orfelinatos, ese tipo de organizaciones sociales, incluso que abren caminos? Son los misioneros. Y eso es claro que el que tiene la carga del Señor, aunque sea pesada, no es pesada, es liviana. Y es más fácil vivir un problema, una crisis o un fracaso, vivirlo desde la fe que vivirlo sin la fe. Sin duda alguna, padre. Incluso diríamos que hasta desde el cristianismo primitivo. ¿Sí? Hay un autor, Rodney Starr, que hace un análisis sociológico al cristianismo primitivo y los primeros en crear espacios para atender a los enfermos, que incluso muchas veces los que atendían no eran ni siquiera cristianos, son los cristianos. Así es. Eso entonces nos va indicando, padre, que esa revelación de Jesús, si bien es, como le decía, algunos autores denominan ese versículo un tratado de cristología, muy de la línea joánica, aunque sea un tratado o sea una definición teórica, la revelación de Jesús no es abstracta. Uno va descubriendo que es práctica, que es una experiencia que tiene como propósito, si lo tomamos desde el texto, aliviarnos. Una pausa. Nos invita a una pausa, a tomarnos las cosas con calma, ¿sí?
Y curiosamente es una pausa ofrecida a aquellos que están cansados, excluidos, débiles, agobiados, aquellos que incluso aquí ya no serían solamente los pobres. ¿Cuánto rico no ve uno gente También. adinerada, agobiada, ¿sí? Cansada, deprimida, necesitando un respiro, un aliento? Jesús ofrece ese aliento. No es interesante, o al menos lo que yo voy captando, Padre, que la revelación no es una cosa abstracta. La revelación como don de Dios es muy práctica y trae cosas nuevas y buenas para la vida. ¿No cree usted? Sí. Yo pienso que aquí repercute la primera parte. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo quiere ver. Se trata de un conocimiento de Dios que es amor, que en el fondo es el gran mandamiento, amar a Dios y al prójimo, que es lo que ha hecho la Iglesia y lo que ha producido tantas obras de educación, obras sociales, de salud, etcétera, es el amor. El amor entendido en sentido de servicio, de entrega, de buscar el bien del otro sin ningún interés, solamente por aliviar, por darle pausa en medio de sus sufrimientos y tormentos. Leía un informe hace un par de años, creo que fue ya finalizando la pandemia, de que la iglesia tiene alrededor de 3 millones de obras sociales en todo el mundo, Padre. ¿Sí? Y en esos 3 millones de obras, dice un autor cardenal, un sacerdote, ahorita se me pasa el nombre de este padre, experto en doctrina social de la iglesia, y él decía que en esas obras está expresado el amor de Dios al mundo. Entonces uno se pone a imaginar qué tal que la iglesia no sostuviera, no atendiera esos 3 millones de obras. ¿Se sentiría amado el mundo? Yo pienso que es una ratificación de los primeros versos. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, no a los doctos, no a los poderosos, sino a los sencillos, los que se dedican a hacer el bien a los demás. Hay muchas comunidades religiosas que se han hecho en la iglesia. Todas ellas convergen en la misericordia, en la caridad, en cualquier forma que adopten de su carisma, de su pastoral, todo converge en el amor y en la caridad. Y creo que todos, miles, millones de personas han sido aliviados de su carga pesada por la presencia de Jesús a través de misioneros y catequistas, religiosos, laicos. O sea que en ese sentido, Padre, para ir cerrando, diríamos que esa revelación que el Padre le hace al Hijo y esa revelación que el Hijo le da a los que Él quiere o a los que se abren a esa voluntad, lo que trae es un beneficio para nosotros. Claro. Es un beneficio que no solamente seguramente se expresa en obras como acabamos de decir, sino que también le trae un nuevo aliento a nuestra vida. Sí, y siempre por el amor. Se me viene ahora a la memoria un texto de San Agustín. Lo digo en latín y ustedes me perdonan porque también lo voy a traducir, pero es que en latín suena bien. Ubi amatur non laboratur, et si laboratur laboramatur. Que lo podríamos traducir a mi manera: cuando se quiere, no se sufre. Y si se sufre con gusto. Muy bien, Padre. Y bueno, y pensaba yo también en el minuto de Dios. Claro. ¿Cuánto bien nos ha hecho en estos 60 años o más de servicio a la comunidad aquí en Bogotá y en otras partes del territorio nacional? Padre, quisiera invitarlo en este último momento para que usted nos hiciera una oración y cerráramos este programa de esta noche a la luz de este texto. Sí, con gusto. Damos gloria y alabanza al Padre, gloria y alabanza al Hijo, gloria y alabanza al Espíritu Santo. Padre celestial, Padre amoroso, Padre misericordioso, también te alabamos, te bendecimos con tu Hijo Jesús por la obra que tú haces, porque nos diste a tu Hijo y en Él nos revelaste la vida, la luz, la verdad, el único camino que hay para la plenitud. Y queremos darte gracias, Señor, también, porque nos has llamado a ser partícipes de esa acción de Jesús. Y nos has enseñado, Señor, que para seguirte es necesario renunciar y tomar la cruz. No nos has ofrecido dinero, ni placeres, ni fama. Nos ofreciste cruz, que es el gran símbolo de la entrega, esto es del amor, el gran símbolo del servicio. Cuanto uno más se entrega, más se gasta por los demás, más, dijéramos,
quema su vida en favor de los demás, más paz tiene, más plenitud siente, más realización experimenta, más que si fuera por otros caminos. Danos, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, cuyo gran fruto es el amor. La fuerza del Espíritu Santo que nos ayude a quererte más, a amarte más, a alabarte y a bendecirte a través de nuestras obras, a través del servicio al más necesitado, a través del amor, la atención y el servicio a los marginados, a los que la sociedad desecha, a los que la sociedad desprecia. Gracias, Señor. Tú das gloria a tu nombre en estas acciones. Permítenos, Señor, también a nosotros darte gloria con nuestra vida, con nuestras acciones, a través de difundir a los más pequeños tu conocimiento, tu amor, de una manera no teórica, sino práctica. Para ti la gloria y la alabanza. Amén. Amén, Padre. Que así sea, que el Señor también lo siga bendiciendo y acompañando a usted cada día y a todos los amigos que en este viernes se han conectado con nosotros a través de la emisora Minuto de Dios o de la página de web en internet para seguir este comentario. Que el Señor nos siga bendiciendo, y aprovecho para recordarles que estamos en inscripciones para el nuevo semestre de nuestro programa profesional en Ciencias Bíblicas aquí en Uniminuto. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de la emisora o a través de la sede de Uniminuto aquí en calle 80 en el barrio Minuto de Dios en Bogotá. Esperamos que sean muchos los que se animen a estudiar ciencias bíblicas en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Para todos un abrazo y que tengan una bendecida noche.